Bienvenidos, queridos hermanos de Generación Desafiante, a estudiar los libros de los Salmos, el libro más citado por el Evangelio. El libro más citado por el Evangelio. A diferencia del libro más citado por el Mesías, que es Deuteronomio, los libros de los Salmos son a nuestra intimidad con Dios, lo que Deuteronomio, lo que la Torá, es a nuestra instrucción. El día de hoy vamos a estudiar Salmos 26, un salmo para día de juicio. Este es un salmo de David que corresponde al libro 1. El Salmo 26 se titula simplemente así, Salmo de David. Y hay muchos intentos en tratar de ubicar en un momento específico de la vida de David, aunque esto realmente no es posible. Lo que sin lugar a dudas nos muestra este salmo es un momento de intimidad del salmista en camino a presentarse delante del Señor con los frutos que Él anhela traer. Este es un salmo para vivir cara a cara delante del Señor, delante de su trono de justicia. Salmos 26 dice así en el verso 1: Júzgame, oh Señor, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en el Señor sin titubear. Escudriñame, oh Señor, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Este salmo inicia con una súplica de David estando delante de la presencia de Dios. Él suplica a Dios que lo juzgue. Y esto es lo que hace a David y a un hijo de Dios tan diferente a los demás. Él no huye del juicio, lo anhela, porque sabe que quien lo juzga es justo y fiel. Porque aunque duro pueda ser el castigo, David entiende algo que nos cuesta entender hasta el día de hoy a muchos de nosotros, que todo lo que Dios hace lo hace porque nos ama. Lo que me sorprende es la razón por la cual David pide el juicio. Y si leemos, dice, júzgame, oh Señor, porque yo en mi integridad he andado. Y hay dos formas de ver esto. Una de ellas es decir, bueno, él se considera íntegro, entero, cabal, lo que es difícil imaginarse porque nosotros, al igual que David, estamos plagados de debilidades. Y la segunda está diciendo, júzgame, Señor, a causa de que he andado en mi integridad, en lo que he creído íntegro. Es decir, Señor, júzgame o corrígeme, porque hasta donde he andado, hasta lo que la mente me ha permitido, ¿sí? He tratado de vivir íntegramente. He tratado de vivir de forma cabal, sin titubear. Pero el Señor, que es bueno y misericordioso, puede hacer algo más para David, que es mostrarle tal vez las cosas que él no ve, los pecados que le son ocultos, o al menos eso lo escribió él en Salmos 19, verso 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y es esto. Es este el anhelo que necesitamos entender un día como hoy, que estamos reflexionando, un día como hoy que anhelamos la presencia del Señor, un día como hoy que aprendemos de David, decir, Señor, júzgame, disciplíname, porque a veces creo andar en mis propios caminos y hasta donde creo soy íntegro, pero líbrame de los pecados que me son ocultos, porque siguen siendo pecados. Muchas veces estos pecados ocultos son como el mal aliento. La persona que lo tiene no se da cuenta hasta que alguien le ofrece una menta. Es por eso que él le pide al Señor, como dice también en el verso 2, escudriñame, oh Señor, y prueba, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Nuevamente, esto era lo que lo hacía David, un hombre conforme a su corazón. Esto es lo que puede hacernos a cada uno de nosotros conforme al corazón del Señor. No es el error, no es que no podamos equivocarnos, es vivir sin temor a la obra del Señor en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque lo dice el verso 3, porque tu misericordia está delante de mis ojos. Y volvemos al concepto que acabamos de leer. A causa de que el Señor es misericordioso, la prueba no es para mi muerte, la prueba, la dificultad no es para mi mal, sino para mi bien. Porque a pesar, ¿sí?, de cómo está escrito, de hecho, ninguna disciplina al principio es causa de gozo, sino de tristeza. Pero luego, ¿qué nos da?
da un fruto agradable. ¿Sí? Y el problema es que nos preguntamos, ¿por qué Dios me prueba? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con Dios, conmigo? Y muchas veces creemos, porque así se nos fue enseñado, que Dios nos prueba, ¿sí? Para saber cómo está nuestro corazón, para saber algo de nosotros. Y eso va en contra de una verdad que es que Dios es omnisciente. Es decir, que Dios todo lo sabe. Ahora, si Dios todo lo sabe, ¿por qué probarnos? Fácil, para que nosotros sepamos cosas de nosotros mismos que si no fuese por la prueba, nosotros no sabríamos. Cuando el Señor prueba el corazón de Abraham, claro que él sabía que Abraham era un hombre, el padre de la fe, era un hombre que estaba dispuesto a darlo todo, aún a su propio hijo. Pero seguramente, después de haber estado en el monte Moriah y de haber estado allí dispuesto a sacrificar su hijo, la fe de Abraham desde ese día cambió. Su carácter fue mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que no debemos tener miedo a la prueba y a ser examinados por el Señor, porque la prueba es para que nosotros sepamos cosas de nosotros mismos que si no fuese por la prueba, no sabríamos. Es entonces que podemos decir, como dice el verso final, el 3, porque tu misericordia está delante de mí y ando en tu verdad. ¿Por qué? Porque tu misericordia está delante de mis ojos. ¿Se entiende? Es decir, que andar en la verdad es una respuesta a su amor, a su misericordia. Y finalmente es la única forma de mostrar nuestra fe, andando en la verdad. ¿Sí? ¿Y qué es la verdad? Pues está escrito. La verdad, según Salmos 119, verso 142, dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Volvamos a este apartado. Para David, la ley del Señor, esa es la verdad. Habría que ponernos de acuerdo con Dios también, al igual que con David, que es la verdad en la Biblia. Sigue diciendo el Salmo 26, un salmo para día de juicio. En el verso 4, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Ya David cambia este tono de no solamente declarar algo, sino de mostrar hechos, ¿sí? Demostrar aquellas acciones que demuestran las palabras cuando son ciertas y cuando no. Ahora, esto es una llamada de atención muy fuerte al carácter, a entender, como también lo dice el Evangelio, con los tales ni siquiera comas, el no sentarse siquiera a compartir con los hipócritas, aquellos que han entendido, se les ha hablado de la palabra y han decidido ir en contra del Señor, a ni siquiera caminar con ellos. Y es algo que viene exclamando el salmista ya desde el Salmo 1, cuando hace la diferencia entre los justos y los pecadores, en aquel que medita su ley de día y de noche y los que se sientan a burlarse. Vemos a través de la vida de David el preferir muchas veces estar solo que mal acompañado. Se podría decir que David tomó muy en serio al apóstol Pablo, que escribió en 1 Corintios capítulo 15 y verso 33 al 34, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Ahora, ¿por qué dice para vergüenza vuestra? Porque están dentro de la congregación. ¿Sí? Hay dentro de la congregación personas que dicen ser hermanos, pero para vergüenza de la comunidad, pues no conocen a Dios. Y también es cierto que además de cuidarme de no compartir con los de afuera, ¿qué estamos haciendo aquellos que estamos dentro de una comunidad? ¿Acaso no deberíamos tener también el mismo cuidado que con afuera? Es al menos lo que está hablando el apóstol Pablo aquí. ¿De cuántos problemas nos podríamos haber librado teniendo la actitud que tiene David frente a las compañías? Más cuando hacemos alianzas, negocios. Aún más grave cuando ingresan hasta relaciones afectuosas yendo en yugo desigual. ¿Sí? Por ello,
Es claro este verso 5 de aborrecer la reunión de los malignos. No es cuánto amamos a Dios, sino cuánto aborrecemos la reunión de los malignos. Hoy en día muchas personas tienen un gran deseo de conocer a personas famosas, importantes, ¿sí? Incluidas muchas de estas personas que viven de una forma de vivir apartada de Dios. Y muchas de las personas saben que estas personas no llevan una vida de fe, ¿sí? Pero les admiran o tienen un deseo de, como son famosos, conocerles, ¿sí? Y me inclino a pensar que un creyente sería muy prudente para evitar esto. A medida que va concibiendo esta idea cada vez más cercana en su vida y se da cuenta que pasa más tiempo delante de reuniones, tal vez no físicas, tal vez no compartiendo, pero sí con deportes o hobbies o pasatiempos que le llevan más tiempo que la palabra. Tal vez la persona que pasa más tiempo ahora en el fútbol y que se ha vuelto un fanatismo para él y que raya esta pasión en tal vez quitar el espacio que la palabra de Dios debe tener en su vida, es mejor evitarla. O la persona que en algún momento tal vez no se sienta, no sale a compartir con otras personas, que es bastante obvio, pero pasa más tiempo viendo una serie de televisión y raya en algún momento en la adicción de no perderse ni un capítulo, mientras que su comunión con la palabra de Dios se está apagando. Ahora, habiendo entendido eso, queda más que obvio que aparte de evitar eso, pues debemos evitar todo tipo de encuentros con personas que conscientemente sean lascivas, crueles, deshonestas, rencorosas, bravuconas, y no porque nosotros nos creamos demasiado buenos para ellos, no, sino porque nosotros debemos reconocernos que no somos lo suficientemente buenos y que nuestro perverso corazón tiende a desviarse con facilidad. De hecho, una frase que denota madurez es que un creyente honesto, ¿sí? Realmente debe conocer que no somos lo suficientemente buenos para hacer frente a todas las tentaciones, ni lo suficientemente inteligentes para hacer frente a todos los problemas que produce una sociedad como esta en la que vivimos constantemente. Y entre más honestos seamos con ellos, y entre más cuidadosos, y entre más conscientes seamos de nuestra debilidad, más fuertes seremos en el Señor. Es por ello que el dominio propio inicia con el conocimiento de nosotros mismos. Si alguien dice aquí, yo quisiera tener dominio propio frente al pecado, frente a la tentación, frente al mundo, pues el primer paso es realmente conocerte a ti mismo. Por eso que el apóstol Pablo escribe duramente a la misma comunidad, a los corintios, cuando entre ellos se habían vestido de piedad por alguien que se hacía llamar hermano, pero se acostaba con la mujer de su padre. Y solo por el hecho de que se llamaba hermano, ¿sí? Toleraban ese pecado y a los de afuera ni siquiera les predicaba. Y eso es justamente lo que él escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versos del 9 al 13. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Por qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y por eso es importante entender este concepto, porque parece que el Evangelio de Cristo se volvió amén a todos. Cuando el Señor mismo, cuando alguien no se sujetaba, dice, tenle por gentil y por publicano. Y es lo que dice David aquí. Yo no me he sentado con estos hombres hipócritas, alguien que conoce la verdad de Dios y la ha transformado en mentira, alguien que anda simuladamente, ¿sí? Alguien que viene y dice, sí, hermano, bendiciones, y uno sabe que su vida no va conforme a lo que dice la palabra de Dios. Aborrecer las reuniones de los malignos, las que vienen de frente a hablar en contra del Señor. Qué importante entender esto. Ahora, volviendo al Salmo, para aquellos que creen que tal vez David es un santurrón, ¿sí? O se cree perfecto hablando de la integridad, lean conmigo lo que dice el verso 6. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Señor, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Señor, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada
de tu gloria. Ahora, para aquellos que decían que tal vez David sí se creía justo, porque dice aquí que él necesita lavar sus manos en inocencia. Y este es un término usado en el altar. Al presentarse el sacerdote y a hacer el sacrificio por el perdón de los pecados, por el cubrir los pecados en el día del perdón, ¿sí? Pues hacía esto justamente. Y hoy en día no realizamos tales sacrificios de animales, no porque la ley esté abolida, sino porque existe un sacrificio perpetuo y mucho mejor que el de los animales, como está escrito hecho en el Evangelio, en Hebreos capítulo 9, versos 12 al 14. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de vuestras obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Lo tenemos claramente. Este mismo pasaje dice que, bueno, que el sacrificio limpió, pero aún más, esta sangre perpetua. Está escrito que el Cordero ha sido inmolado desde la fundación del mundo. Entonces, nosotros ya no celebramos un día del perdón con sacrificios de animales, porque tenemos el sacrificio vivo y santo del Mesías, que está esperando simplemente el que nos acerquemos a Él con un corazón realmente sincero. Entonces David no creía que era perfecto ni que no tenía pecado. Aquí claramente él muestra la necesidad de que tiene de lavar sus manos, de acercarse al altar de Dios, tanto para la expiación como para la ofrenda de acción de gracias. Y eso es de lo que habla justamente este salmo, el momento en que nos presentamos delante de Dios, el momento de estar cara a cara junto a Él, en el momento del juicio donde vamos a ser examinados. Ahora, ¿cuál es la meta de todo este acto de consagración, de limpieza, de perdón delante de Dios? ¿Para qué quiero yo ser lavado con la sangre del Cordero? Y es justamente lo que dice aquí en el verso 7, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas sus maravillas. ¿Sí? Porque es la manera que debemos vivir, como justamente está escrito en Efesios capítulo 5 y versos del 19 al 21. Hablando entre vosotros con salmos, justamente lo que estamos haciendo hoy, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Sí? Entonces, este día de juicio, este día donde vamos a ser examinados, este día donde clamamos por su cara a cara, por su mirada fija en nosotros para ser limpiados, redimidos, para ser dignos de misericordia, David nos muestra que además de ello, además de querer ir al Señor para ser limpios, ¿sí? Para volvernos dignos a través de su gracia, de estar junto a Él, nos muestra que tiene un propósito mayor y es ser adoradores, es darle adoración proveniente de corazones que realmente están agradecidos. Por eso Él dice en el verso 8, Señor, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Para David, un caminar recto con Dios era más que evitar el mal. Es un amor que es sencillo, pero a la vez profundo por Dios, por anhelar su presencia. Pues recuerden esto, la obediencia sin amor es legalismo y el amor sin obediencia es apostasía. Volvamos a decirlo. La obediencia sin amor es legalismo y el amor sin obediencia es apostasía. Y es así como vive justamente la casa de Judá y como también representa a a las naciones cristianas. Tendríamos que ser, como lo dice también el libro de Apocalipsis, ser aquellos que aman los mandamientos de Dios y no han negado el nombre del Mesías de Israel. Este es un salmo para día de juicio. Verso 9. No arrebates con los pecadores mi alma,
ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Aquí vemos claramente que esto es un día de juicio. Por eso el salmista justamente dice, no arrebates con los pecadores mi alma. Y algo que me encanta es que mientras que los pecadores huyen de él, los hijos de Dios se acercan. Y se acercan al trono no porque sean perfectos, sino porque confiamos en la misericordia de Dios. Confiamos en que preferimos ser disciplinados por el Señor que por el hombre. No fue así como se le ofreció a David también cuando había pecado y el Señor le dijo, ¿qué prefieres? ¿Ser perseguido por tus enemigos o que te discipline yo? Y él dijo, como debemos decir cada uno de nosotros, prefiero que me disciplines tú, porque si bien tú eres justo y fiel y condenarás de forma adecuada, también eres clemente y misericordioso. Que el hombre, que el hombre que no lo es. Y esta parte es maravillosa, ¿sí? Morir con los perversos, como lo dice aquí, como lo explica David, morir con aquellos hombres sanguinarios es la peor deshonra que puede existir, pero morir con los justos, morir sabiendo que hemos descendido al sepulcro habiendo vivido para Dios, es una gran alegría. De hecho, el profeta Balaam, cuando bendijo a Israel en el libro de Números, capítulo 23 y verso 10, exclamó, ¿quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. No olvidemos esta declaración para Jacob. Muchas veces tenemos una vista solamente en la tierra y recordemos que hay algo más allá, hay algo más allá del sol y que el día del juicio y el día de estar cara a cara con el Señor muchas veces no es solamente para esta visión finita que tenemos, sino nuestra esperanza. Nuestra esperanza es una eternidad junto a nuestro amado Señor. Para aquellos que amamos a Dios, el temor a Dios no radica en el castigo, como lo hacen los gentiles. Para los que amamos a Dios, el temor a Dios radica en no quiero lastimar su corazón. Para aquellos matrimonios que entre más crecen se dan cuenta de que el esposo y la esposa son una excelente analogía de Cristo y de su iglesia, se dan cuenta de ello. Al principio no quieren hacer algo porque no quieren que se enoje o no quieren traer problemas al matrimonio. Pero luego cuando aman profundamente a su esposa y realmente crece con ese amor tan maravilloso que solamente puede provenir de Dios, aquellos que tenemos el honor de estar casados, enamorados y bajo la bendición de Dios, pues tenemos temor de nuestra esposa en el aspecto de no hacer algo que le lastime, no hacer algo que lastime su corazón, que seamos nosotros los causantes de una de sus lágrimas. Pues de la misma manera, cuando crecemos en el temor de Dios, no queremos contristar a su Espíritu Santo. Y ese es el temor que proviene realmente de un corazón maduro y sensible a la palabra. Entonces, mientras que los justos buscan la corrección, la disciplina, los malos, dice el verso 10, en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. ¿Qué significa llena de sobornos? ¿Para qué alguien hace los sobornos? Pues para huir de la reprensión. Alguien que sabe que lo van a enjuiciar, entonces da soborno al juez o da sobornos a los abogados. Quiere huir del castigo que merece, de la reprensión. Por eso dice acá que los malos tienen llena la diestra de sobornos, quieren librarse del día del Señor, como está escrito, aunque no lo van a lograr, como lo dice el libro de Apocalipsis por boca del apóstol Juan, en el capítulo 6 y verso del 16 al 17, cuando hablan los perversos en el día del Señor, en el día del juicio. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Y esto es lo que saben hacer aquellos que viven de espaldas justamente a Dios. ¿Cómo puede ser que el Señor está dando estos días de gracia para que haya arrepentimiento? Literal, en Apocalipsis, entre la llegada del Mesías Rey y el juicio de trono blanco, hay 10 días entre su llegada y el día del juicio. Y esos 10 días, en vez de buscar del Señor, de buscar el arrepentimiento, buscan esconderse para librarse de la ira del Cordero.
Sin embargo, Joel capítulo 2 dice que esto es imposible. Ahora, en vez de juzgar también a aquellos que en estos 10 días no se arrepienten, ¿qué tal nosotros? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo disimuladamente? Estamos diciendo, sí, Señor, yo te amo, pero dentro de mí todavía existen cosas que no han sido rendidas al Señor. Todavía le oculto a mi esposa, al esposo, a los hijos o a mis padres aquello que debe ser confesado. Pues este es momento de decir, el día del juicio del Señor, ¿cuándo llegará? Pues la pregunta es, ¿nosotros hasta cuándo viviremos? Porque muchos dicen, sí, hablan de que Maranatá, que el Señor viene pronto, pero no viene. Pero lo que sí estamos seguros es que nosotros no tenemos asegurado el día de mañana. Y ese día de juicio debería ser hoy. Ese día de juicio debería ser el mismo clamor que está haciendo David en este momento, de decir, júzgame, Señor, corrígeme, Señor. No permitas que vaya al sepulcro al lado de los impíos, de los pecadores. Señor, corrígeme, ayúdame. Yo sé que si tú estás conmigo, yo lo puedo librar. Y de hecho, así termina estos versos de este salmo. Mas yo andaré en integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud y en las congregaciones bendeciré al Señor. Y esta declaración, mas yo andaré en integridad, es una declaración de a pesar de, o sea, a pesar de los peligros de la vida, yo andaré en integridad. A pesar de la presencia de los impíos que me rodean, pues yo andaré en integridad. David dice, con la ayuda de Dios, andaré en integridad. ¿Pero cómo? ¿Cómo puede un hombre andar en integridad? ¿Dónde? ¿Dónde está el secreto? Pues en lo que dice aquí. Solo si Dios hace lo que pide David, redímeme, rescátame y ten misericordia de mí. Esto es algo que necesitamos entender. Este es un milagro que solamente lo puede hacer Dios en nuestras vidas. El hecho de, Señor, cámbiame. Señor, estoy cansado, estoy harto de vivir a mi manera. Estoy cansado de luchar siempre con el mismo hombre, conmigo mismo. Redímeme, ten misericordia de mí, rescátame, que te necesito. ¿Y para qué? ¿Para qué ser rescatado? ¿Para qué ser redimido? Dice el verso 12, mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré al Señor. Esto se lee rápido, pero es muy profundo, sobre todo para aquellos que hemos vivido apartados de Dios, aquellos que hemos sido rescatados, aquellos que éramos considerados nada, aquellos que ni siquiera apostábamos por nosotros mismos. ¿Y Dios qué hizo? Nos perdonó, nos amó, nos dio vida juntamente con Él. Hemos sido rescatados y somos deudores eternos de su gracia. ¿Sí? Y nos sentimos continuamente que el Señor lo ha dado todo y nosotros no somos nada. De hecho, el Mesías dijo en Lucas capítulo 7 y verso 47 lo siguiente. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Este es un pasaje que relata a una mujer adúltera, a una mujer pecadora, que viendo en el Mesías el que puede hacer el milagro de redimirla, de tener misericordia de ella, para andar en integridad como lo pide David, vuelca todo su ser delante de él. Y aquel que se considera más justo y que aquel que se considera que no es tan grave su pecado, pues considera que, como lo dice acá, a quien cree que se le perdona poco, poco ama. ¿En qué lugar estamos nosotros? Si en algún momento hemos pensado que tal vez, pues bueno, es lindo estar en las reuniones, es lindo estar en la congregación, es lindo escuchar la palabra de Dios y tal vez lo tomamos no con la importancia y la solemnidad que debería, no es porque el mensaje no tenga aquello que dice que tiene, poder para cambiar. Tal vez nosotros no estamos siendo lo suficientemente honestos con nosotros mismos y poniéndonos de acuerdo con Dios que aquello que es pecado y que es mortal es lo que nos puede consumir y que nosotros mismos no podemos ser librados a menos de que Él nos redima y tenga misericordia de nosotros. A quienes se nos ha perdonado no mucho, sino muchísimo. Aquellos que hemos vivido apartados de Dios entendemos las palabras que dijo el apóstol Pablo a los romanos
en el primer capítulo y el verso 14, 16 que dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Somos deudores. Yo soy deudor, no tenía nada y el Señor nos ha dado y me dio todo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida juntamente con Él. Recuerden, nosotros no somos salvos por obras, somos salvos para buenas obras. No somos salvos por obras simplemente, somos salvos por gracia. Y por ello obedezco los mandamientos de Dios. En respuesta a ese amor, en respuesta a esa gracia inmerecida, no soy salvos por obras. Obedezco al Señor, porque Él justamente me salvó. Y esta declaración de Pablo, al igual que la de David, debe volverse nuestra, a pesar de nuestro pasado. A pesar de que entendiendo que Dios nos lavó y nos redimió, va a ser un camino día a día el que debemos caminar bendiciendo al Señor, a pesar de que se levanten contra nosotros los que nos acusan por nuestra tal vez pasada forma de vivir. Y en ese momento vamos a tener que citar estas palabras del verso 12. Mi pie ha estado en rectitud y en las congregaciones bendeciré al Señor. ¿Sí? Es como decirles a aquellos que te rodean, a aquellos quienes te acusan, ¿sí? Parece que David estuviera en un tribunal y estuviera rodeado de todos aquellos que conocen su pasado, ¿sí? El adulterio con Betsabé, cómo asesinó a Urías, ¿sí? Todos los errores que ha tenido, cómo no juzgó a su hijo Amnón, que violó a su bella hermana Tamar, cómo no pudo haber sido el consejero que necesitó Absalón. Y parece que cuando David se arrepiente de todo esto, las voces inundan su cabeza. Pero en ese momento él dice, en las congregaciones, bendeciré al Señor. Griten si quieren, traten de hacerme tropezar si les da la gana, pero Dios está muy por encima de todos ustedes. Y eso es lo que deberíamos gritar nosotros también, y aún a nosotros mismos, después de estar aquí, delante del Señor, cara a cara, en ayuno, lloro y lamento por su misericordia. Decirme a mí mismo, me mantendré firme, porque bendito sea mi Señor. Y a pesar de cada intento que el enemigo quiera derribarme, mi pie está en un lugar firme, como lo dice el verso 12. Mi pie ha estado en rectitud. Una rectitud que no me pertenece a mí, sino que le pertenece al Señor. En las congregaciones bendeciré al Señor. Y mucha atención, porque muchas veces las voces que vienen en contra de nosotros mismos, muchas veces provienen de nosotros. Cuando estas voces hablan a nuestro corazón, cuando estas voces hablan a nuestro ser, tendríamos que hacer como hizo David. David se habló a sí mismo y dijo, alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Este salmo empieza en una tonalidad de súplica cuando arranca. Empieza diciendo, júzgame, Señor. Sin embargo, al final termina con una declaración tan grande, diciendo, ya entendí mi propósito, entiendo que cuando estoy delante del Señor, Él puede limpiarme, Él puede amarme, Él puede abrazarme. Y en las congregaciones bendeciré al Señor. Ahora, para poder hacer ello, para poder estar delante de una congregación y bendecir al Señor, pues debo empezar a cuidar aquel testimonio. Y es por eso que en días como hoy, cuando nos presentamos delante del Señor, tenemos que entender que el primer lugar y la primera congregación donde debo empezar a trabajar es mi hogar. Que sea este espacio de este salmo y estos tiempos para pedir perdón a la esposa, al esposo, a los hijos, a la familia, para poder como comunidad bendecir realmente al Señor. Cuando entendemos que como familia estamos juntos, cuando entendemos que como matrimonio realmente bendecimos al Señor, cuando sabemos que aún no siendo perfectos, pero que anhelamos ser un buen testimonio de matrimonio y de familia, en ese momento podemos bendecir a una congregación, bendecir a una familia. Pero todo esto comienza reconociendo que nosotros
necesitamos al Señor, que necesitamos ser examinados, trabajados, juzgados por Él, porque no hay mayor fracaso en la vida que tener éxito en las cosas que no son eternas. No hay mayor tristeza que descender al sepulcro sin haber cumplido el propósito por el cual nos creó. Este es el Salmo 26, un salmo para el día de juicio. Te invito a que en este momento podamos todos tomar la oportunidad de presentarnos delante del Señor. Delante del Señor diciéndole, Señor, tú sabes que te necesito. Sabes cuán necesitado estoy y que te ruego que no apartes de mí tu presencia. Quiero empezar a hacer las cosas bien. Y tal vez es el momento de buscar a nuestra esposa y decirle, amor, perdóname por no haber sido el hombre y el sacerdote del hogar que debo ser. Tal vez buscar a nuestros hijos. ¿Por qué no? Y reconocer delante de nuestros hijos que papá se puede equivocar, pero papá también sabe reconocer sus errores y no volverlos a cometer. Tal vez es momento, como hijos, de buscar a nuestros padres y de entender que así como nosotros no somos perfectos, pues ellos tampoco lo son. De entender de que el Señor nos ha perdonado mucho y si mucho se nos perdonó, pues mucho debemos amar. Qué gran oportunidad que nos da este Salmo 26, un salmo para día de juicio, un salmo de David para presentarnos delante del Señor. El día de hoy, el día de hoy puedes clamar como lo hizo David. Júzgame, Señor, examíname, escudriñame. No esperes el día de la ira del Señor. No esperes tal vez aquel día grande y terrible. Porque dice la Escritura que nosotros hemos sido creados para salvación y no para el día de la ira. Tal vez este es el momento de levantarnos, buscar a aquella persona que hemos lastimado y pedir perdón, dar un abrazo, levantar el teléfono, llamar a alguien, enviar un mensaje. Tal vez esta es la oportunidad de parecernos mucho más a nuestro Señor, de que se haga carne en nosotros, de que aquella obediencia a su palabra, cubierta de amor, sea aquel favor y aquella gracia que tanto hemos esperado. Acompáñenme a orar. Amado Señor, hoy delante de ti estamos, aquellos, Señor, que anhelamos tu perfección, que anhelamos ser mejores para ti, Señor. Padre, quita de nosotros la maldad, el oprobio, Señor. Te rogamos, Señor, que seas tú limpiándonos, haciéndonos mejor para ti. Señor, danos el favor, la gracia, el valor para pedir perdón. Para pedir perdón y oramos por aquellos, Señor, que tal vez están dolidos y lastimados porque tal vez yo mismo he causado una herida. Señor, sé sanando tú. Pon en mí el favor y la gracia para alcanzar perdón con aquellas personas que sea posible y con los que no, pues Señor, permíteme también a mí perdonar y perdonarme a mí mismo. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que el Evangelio no es de vana palabrería, sino de acción, de obras, de poder. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y gracias por este tiempo donde podemos estar cara a cara contigo para reconocer que te necesitamos y que eres lo mejor que nos ha pasado. Gracias, Señor, te damos en tu nombre.